Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera. Y queridos amigos y amigas del haiku, una vez más con vosotros, Radio ELA. Esta noche tenemos otra ponencia del 7º Encuentro Internacional de Haiku en Albacete. Os presentamos la charla que nos ofreció Jaspe con el título El Día de Muertos, quinto Kigo mexicano. Recordaros que podéis oír en Radio ELA una entrevista que nos ofreció recientemente este haijin mexicano. La encontraréis en el canal de YouTube ELA Hojas en la Acera. Con vosotros y vosotras, Jaspe Uriel Martínez González. Presenta Pepe Cortijo, miembro de la AGA y artista. Quiero resaltar que Pepe es autor de unas obras de arte, libros de autor, poesía visual. Con vosotros, Jaspe. Buenos días, soy Pepe Cortijo, miembro de AGA. Voy a presentar a un hombre que viene de ultramar, oriundo del estado mexicano de Hidalgo, donde actualmente está cursando un doctorado de física en el Instituto de Física de la UNAM. Hace 10 años, el haiku entra en su vida y le hace reflexionar sobre el mundo que le rodea. Pero fue el año pasado cuando se introduce en el Heibudo, transformando su forma de pensar haiku, basándolo en la contemplación de la naturaleza, fundamentalmente de su pueblo natal. Desde entonces ha realizado una dilatada producción de haikus. Ha escrito en ñañú, lengua originaria de esta zona de México, habiendo participado, entre otros, en el 4º Concurso Nacional de México, Instituto Tecnológico, finalista del concurso organizado por Toyiko Tanaka, 33 Concurso Nacional de Oratoria, Asociación México-Japonesa, antología dirigida por Lázaro Orihuela, antología de poemas anónimos, Otoño Editorial de Cuba, 5º Concurso Internacional Luna Roja de Cuba y segundos Juegos Florales Siglo XXI del AGA, donde obtiene el primer premio y un larguísimo etcétera de premios y reconocimientos. Agradecemos que haya venido a recoger su premio personalmente, donde le haremos entrega del diploma y de una acuarela realizada expresamente para este concurso, en el que se refleja un entramado vegetal en donde destacan las margaritas como flor humilde, como el propio haiku. Les presento a Jaspe Uriel Martínez González, Ajenjo. Bueno, pues, a ver, ¿es este el micrófono? Ah, sí. Pues primero que nada yo quiero agradecer quiero agradecer a la AGA por haberme dado la oportunidad de exponer un poco del haiku que se hace en México, por darme la oportunidad de hacer esta propuesta para que el haiku mexicano tenga una identidad propia, que sería su quinto kigo, mejor dicho, su quinta estación, que sería el Día de Muertos, y eso es lo que les voy a exponer a continuación, y muchas gracias. De hecho, me gustaría ver si puede subir la presidenta de la AGA, si sería mucha molestia, porque quiero entregar un pequeño presente que he traído para agradecer toda la generosidad de esta asociación. Bueno, en lo que sube les explico, es este libro que se llama La Nube Estéril. Este libro retrata la vida de Ixmiquilpan, en 1950 más o menos. El autor se hace llamar Antonio Rodríguez, pero en realidad, ahora no recuerdo su nombre porque está en portugués y es un poquito difícil el portugués, pero el autor es originario de Portugal. Él, en la primera mitad del siglo pasado, fue una persona muy activa políticamente en su país, y bueno, pues ya sabemos, ¿no?, la historia tan revuelta que hubo en Europa en aquellos entonces, y pues él tiene que escapar de su país debido a que empieza un conflicto civil. Él recala aquí en España, y bueno, pues él forma parte de ese episodio español que fue la guerra civil,
Y bueno, pues ya con el resultado de aquel evento, de aquella época, pues él tiene que huir nuevamente, lo hace a Francia. Ya está. Él huye a Francia y bueno, pues allá también le alcanza el conflicto que se estaba dando en aquel entonces, y entonces llega a México como refugiado, como lo hizo gran parte de la intelectualidad española, con la que estamos en deuda en México, porque ellos ayudaron a engrandecer toda la cultura mexicana. La intelectualidad en México le debe mucho a todas las aportaciones que hicieron los exiliados españoles. Y bueno, pues esta persona viene con todos ellos y escribe este libro, que se llama La nube estéril. Entonces yo se lo regalo a la Haga como agradecimiento por todo lo que han hecho. Muchas gracias. Espero que lo disfruten. Y tengo otro presente. Esto de acá es parte de las artesanías que se hacen en mi pueblo. Normalmente se hacen en madera de pino, y esto que ven aquí de blanco son incrustaciones de concha de abulón, que es una concha fosilizada, pero que se consigue muy fácilmente en México. Y dentro están estos pequeños instrumentos en miniatura. Entonces, si alguien desea buscarlo en la red, nada más le pone instrumentos en miniatura Ixmiquilpan y ya está. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Qué chulo. Muchísimas gracias, Jaspe. No, gracias a ustedes. Preciosos. Bueno, los compartiremos con toda la gente de Haga. Muchísimas gracias. Y bueno, os dejo que... Listo. Precioso. Bueno, será que puedo empezar, ¿no? Para no retrasar más el programa. Bueno, yo les voy a presentar algo muy sencillo. No es muy teórico, porque yo la verdad es que no soy muy buen teórico. Yo solamente escribo lo que siento y ya, es lo único que puedo hacer. Entonces, será muy sencillo. Bueno, pues yo, como les había dicho, vengo a proponer una palabra, una estación en México, que sería el Día de Muertos, algo muy similar a lo que pasa en Japón. En Japón son 5 estaciones, que son invierno, primavera, verano, otoño y el año nuevo. Y esas características de las estaciones tan marcadas es algo que afortunadamente México comparte con Japón. Ambos países son países muy montañosos, países en donde las estaciones están muy marcadas. En muchas zonas de México la diferencia entre el otoño y el invierno es muy clara, aunque habrá otras en las que no, nada más habrán 2 estaciones, que son la seca y la lluviosa, pero en gran parte del país es como en Japón. Y esta quinta estación en Japón, que es el Año Nuevo, pues tendría un paralelismo con el caso de México, que es el Día de Muertos. Me parece, por lo que he platicado con algunos colegas de aquí de España, que en el caso de ustedes serían las ferias, que todavía no sé muy bien cómo se haga eso de las ferias aquí en España, pero estoy muy ansioso por saberlo. Bueno, primero me pidieron que hablara un poco del haiku que se hace en México. Para empezar, pues a lo mejor con algo no tan positivo, es que en México el haiku, digamos, como que se ha rezagado un poco. Curiosamente es el primer lugar en el mundo de habla hispana donde se introduce el haiku, con Juan José Tablada, que él viaja a Japón, hace un viaje cultural, ahí conoce el género y entonces él lo lleva a México y los llama poemas sintéticos. Ahí explica un poco de lo que es este género y él hace algunos intentos de haiku y bueno, pues hay que decirlo, realmente no es el espíritu genuino de lo que es el haiku, pero queda como precedente. Tiempo después, más o menos a mediados del siglo pasado, Octavio Paz, cuando estuvo en la misión diplomática mexicana en Japón, conoce un poco del haiku también y bueno, pues con ayuda de
Eikichi Hayashiya traduce lo que son las sendas de Oku. Él explica de una manera, pues yo creo que es una manera muy buena, un trabajo muy bueno el que él hace explicando el género. Incluso tuve la oportunidad de leer recientemente un libro de Vicente Aya y él cita lo que Octavio Paz pensaba del haiku. Octavio Paz hace algunos haikus y también, bueno, se quedan en intentos, pues quizá con buenas intenciones, pero no lo que nosotros llamaríamos un haiku genuino. Y otros autores también empiezan a experimentar con el haiku, como José Emilio Pacheco o Efrén Rebolledo, y bueno, todo se queda precisamente en eso, en una labor más de corte experimental en lo literario, como que se empieza a poner de moda esto del zen, todo el mundo quería hacer algo similar y los experimentos no fueron tan buenos. Entonces, sí decir en ese sentido que México se rezagó un poco con respecto a la labor que se hace aquí en España. Por ejemplo, nosotros no tenemos una asociación como las que hay aquí. Está la Haga, está el Rincón, que son grupos que hacen, que saben lo que hacen, que ya hay como un cuerpo precisamente como habían dicho, y a partir de ahí hay unas pautas que se siguen para transitar por el haiku-do. En México no tenemos algo como eso. Yo creo que nos falta mucho trabajo por hacer y bueno, incluso nos hemos rezagado con respecto a las comunidades, por ejemplo, de Argentina, que he conocido recientemente el trabajo que hace Puente y Camino. De hecho, algunas de las personas de Puente y Camino son tutoras en la Escuela Makoto, como es el caso de Sandra Pérez. Y también he visto que hay un trabajo muy grande que se hace en Cuba. He visto que aquí lo citan mucho y bueno, pues en México haremos esfuerzos grandes para emparejarnos con ustedes. Bueno, lo que sí también he visto es que en México sí se hace haiku, pero es más como este estilo de Octavio Paz, como este estilo de Efrén Rebolledo, donde los elementos literarios están muy presentes, no hay una honestidad, no se transmiten emociones, más bien lo que se quiere transmitir es una capacidad retórica. Y entonces cuando he comentado esta situación con mis colegas en México, pues algunos llegan a decir que quizá el trabajo que se hace en España es ser más papistas que el Papa, ¿no? E incluso Vicente Aya lo ha llegado a mencionar en su libro Aguare, donde él comenta el caso argentino de que, bueno, pues a lo mejor el haiku en español no tendría por qué ser un calco de lo que se hace en Japón, pero él responde que, bueno, sí, él está de acuerdo, ¿no? O sea, si la gente quiere plasmar su genialidad en 575, pero no llamarle haiku, no colgarse de la fama o del halo de exoticidad que rodea la cultura japonesa, valerse de ello para ya tener publicidad gratuita. Bueno, pues es una discusión que estamos teniendo en México, pero yo creo que la superaremos muy pronto. Bueno, les quiero mostrar un poco de lo que es mi pueblo. Ahí está, por ejemplo, la foto con la que me concedieron el primer lugar en el Jaiga del concurso en Barcelona. Es la parte montañosa de Ixmiquilpan. Es una parte recubierta de bosque. Esa misma parte que está recubierta de bosque, bueno, pues los inviernos ahí son bastante duros. Llegan a caer nevadas fuertes. Entonces, bueno, tenemos ese clima. También tenemos muchos ríos. Por ejemplo, este es el río de Tolantongo, así se llama, y es un río que está en el fondo de una cañada. Ese río sale de una montaña, está en el fondo de una cañada, y si uno lo ve desde la cima de la cañada, es azul. O sea, es un azul muy, es azul pegándole a turquesa, es una imagen muy bella. Y finalmente, pues tenemos la parte en la que yo vivo, que es más bien desértica. La vegetación que abunda son los matorrales, y toda esta amplia variedad de climas y de relieves son lo que me ha permitido a mí hacer haiku.
o sea, sorprenderme con todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer y podérselo transmitir a personas que viven en lugares tan distantes. Y a mí me da mucho gusto que todo ello se pueda apreciar aquí en España. Y bueno, pues eso es Ixmiquilpan. Ahora vamos a ver pues un poco de Quigo. Como les advertí, yo no soy un teórico, así que si cometo algún error, por favor discúlpenme. Bueno, pues yo lo que he visto que es el Quigo, o sea que la razón de ser del Quigo es que posiciona al lector en un contexto muy determinado. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la lluvia y yo le pongo un Quigo de primavera, por ejemplo, un colibrí o una flor, pues va a ser diferente esa lluvia, lo que le va a transmitir al lector, de lo que sería una lluvia acompañada de las hojas que caen. En el primer caso, quizá yo me imaginaría una lluvia más bien cálida, las lluvias de mayo, y pues si la lluvia es en octubre, pues una lluvia fría, no sé, como que transmitiría un poco más de melancolía a diferencia de la primavera, y entonces que nos transmitiría un poco más de alegría, y yo veo ahí la importancia de la palabra de estación. Y ya después me entero que todas esas palabras se coleccionan, se compilan en estos diccionarios que son el Saiyiki y el Kiyose. Hasta ayer yo no sabía cuál era la diferencia, hasta que Elías ya lo explica. Y si no mal recuerdo, el Saiyiki solamente es como una compilación de las palabras, o sea, esto es de primavera, esto es de verano, de otoño y tal, pero el Kiyose tiene una breve explicación de lo que significa cada palabra. Es al revés, ya me equivoqué, pero apenas ayer me enteré de la diferencia. Bueno, y bueno, tenemos las 4 estaciones. En la primavera, pues lo que más, aquello que nos recuerda a la primavera, pues son las mariposas, el ruiseñor, el ciruelo, pues el sakura, que es la flor por excelencia de Japón, que si no mal recuerdo, espero no volverla a regar, es que el ciruelo antes era como el símbolo de la belleza en Japón por la influencia china, pero posteriormente como que nace un sentimiento nacionalista que permea en todas las áreas de Japón, y una de ellas claramente será la cultura, y bueno, pues desplazan ese centro estético de la flor de ciruelo al sakura, ¿no? Y bueno, pues es la flor por antonomasia del país de Japón. Las primeras lluvias también serían un Quigo de primavera, y bueno, también he puesto lo de la rana porque el haiku más famoso del mundo es el del viejo estanque, ¿no? Y bueno, ahí hay un ejemplo que a mí me gusta mucho de haiku. Se me olvidó poner los autores, pero seguramente muchos de ustedes sabrán quién los escribió, ¿no? Luego seguiría el verano. Estas son algunas palabras que he rescatado de los Saiyiki. Son las golondrinas, el cuco, los girasoles, que particularmente, bueno, son mis flores favoritas, aunque no he escrito muchos haikus sobre girasoles. La siesta, porque bueno, pues con el calor que hace en verano, pues uno a mediodía como que quiere dormir, o después de la comida, ¿no? Las tormentas y las cigarras. A mí me gustan mucho las cigarras porque en mi pueblo se oyen durísimo, o sea, uno va al cerro después de la lluvia y me recuerda mucho al haiku de Basho, en donde todo está en calma, pero el chirriar de las cigarras penetra la roca, ¿no? Y bueno, pues ahí he puesto otro haiku de verano. Me parece que esto lo escribió Buson, si no mal recuerdo. Tenemos también el otoño. Uno ve las hojas que caen, la luna, que es tan contemplativa, las cosechas, que también coinciden con muchas de las cosechas en México. De hecho, por estos días o en las semanas anteriores ya debió de haberse cosechado el maíz. Y bueno, los kakis, que son tan japoneses, ¿no? He puesto otro haiku que me gusta mucho. Este es de Santoka. Me parece
un haiku de asuntos humanos, pero que se integra muy bien en la estación del otoño. Y bueno, pues algo del invierno, o sea, la nieve, la escarcha, el frío, el hielo. Bueno, en el caso de Japón, los cisnes, en Ixmiquilpan no hay, pero bueno, pues he puesto este haiku de Basho, que nos habla de lo duro que puede ser el mundo. En algún momento por ahí escuché una pequeña discusión de si la clasificación de haiku cruel cabría en la concepción de lo que es el haiku, porque bueno, la naturaleza pues es como es, ¿no? Pero bueno, pues he decidido poner este haiku porque sí lo veo bastante cruel. Y bueno, pues seguramente la discusión seguirá continuando. Finalmente, pues el año nuevo las palabras de estación, pues es el otoshidama, que es este dinero que se les regala a los niños ahí en Japón a finales del año. El tsori, bueno, he puesto ahí el hanabi, pero creo que ese no debería de estar ahí. Y el osoji, que es la gran limpieza que se hace en Japón. Entonces, pues todos ellos se impregnan de todo este sentimiento de renovación, y entonces pues si van a renovar todo, no quieren recibir el año nuevo con la casa sucia, y entonces hacen una gran limpieza. Puse por ahí otro haiku de Isa, tan sensible Isa, sobre el año nuevo. Y bueno, pues ahora sí les voy a explicar lo que es el Día de Muertos, ¿no? El Día de Muertos yo creo que es la celebración que representa a México en el mundo. O sea, uno piensa en México y si piensa en las celebraciones pensará en el Día de Muertos. Y bueno, causa tanta fascinación en el mundo. No sé si alguno de ustedes habrá visto la película esta de Disney, la de Coco, que poco tiene que ver con el Día de Muertos que se hace en México, pero bueno, supongo que bueno, fue la deformación necesaria para que pudiera hacerse una historia para niños. Pero bueno, el Día de Muertos despierta una fascinación en todo el mundo, al menos así lo he visto, y pues eso la hizo merecedora de ser patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural inmaterial. De la misma manera que lo es en España, por ejemplo, la cocina mediterránea. O por ahí me puse a investigar un poco, el flamenco me parece que también es patrimonio cultural inmaterial. Nunca he visto un baile de flamenco, pero bueno, sí me gustaría verlo, ya que estoy acá en España. No sé si sea también propio de esta región o sea de alguna otra región. Bueno, me parece que no, por las expresiones que han hecho. Pero sí veo que aquí en España las diferencias en las costumbres son bastante marcadas por lo que me han contado. Por ejemplo, la costumbre que se hace, no sé, en el norte de España, con mis pocos conocimientos de geografía, supongo que será el País Vasco, son muy diferentes a lo que se hace en el sur, ¿no? En la costa de Málaga, me parece que en algún momento mencionaron, o lo que se hace en el centro de España, o lo que se hace cerca de la frontera con Francia o cerca de la frontera con Portugal, son cosas muy diferentes. Incluso ayer que tuvimos una velada, aquí los compañeros del Haga me dicen, por ejemplo, que ¿cómo se llama el licor que se saca que es lo que sobra del mosto, que no se hace vino? El orujo, que por ejemplo en Galicia, sí es Galicia, ¿verdad? Sí, ahí se prepara diferente a lo que se hace por acá, y que pues por allá es muy sabroso, ¿no? Por allí te tomas un chupito y te traga hasta la garganta, y si no te lo digo aquí al señor. Sí, son muy marcadas las diferencias culturales entre cada región de España. Y bueno, pues con razón tienen tantos patrimonios culturales inmateriales, y el Día de Muertos es uno de ellos. Bueno, pues estas celebraciones empiezan el 30 de octubre, son el 30, el 1 y el 2 de octubre.
Entonces en unos días llegan primero los niños pequeños, luego llegan los adultos, y bueno, la verdad es que yo no estoy muy familiarizado con el Día de Muertos. Podría parecer que sí, pero el Día de Muertos es una celebración que se hace únicamente entre la comunidad católica, y a pesar de que es la religión mayoritaria en México, hay muchas comunidades que no lo son. El Día de Muertos de hecho nace como una mezcla entre la cultura española y elementos precolombinos. Entonces cuando llega este periodo que nosotros le llamamos de la colonia, para que se pudiera implantar el culto católico, pues se tuvieron que absorber ciertos elementos de la cultura mexicana, y una de ellas fue esto de la devoción a los muertos, y de esta manera nace el Día de Muertos, que se celebra del 30 de octubre al 2 de noviembre. Bueno, pues en el Día de Muertos la gente tiene un estado de ánimo muy particular. La gente está a la expectativa, está muy contenta de recibir a las personas que se les adelantaron. Se ponen muy contentas porque empiezan a preparar los alimentos que el muerto disfrutaba en vida para ponerlo en su altar. Y sí, las personas, especialmente las mayores y las de las zonas más rurales, se ponen muy contentas porque van a recibir las visitas de sus muertos. Para los niños es una emoción porque están deshojando el cempasúchil, están probando los dulces del Día de Muertos, y a lo mejor para los más jóvenes será un día más, como que nos aburrirá un poco, pero bueno, hay todos estos estados de ánimo que también he leído en libros de teoría que cada estación como que predispone a las personas. Por ejemplo, el otoño, que pone a la gente un poco melancólica, el invierno, que las pone un poco tristes, la primavera, que los pone un poco felices, y la verdad ahora no recuerdo qué emoción sentir uno en verano, pero seguramente será las ganas de tomar la siesta, ¿no? Por el calor del mediodía. El Día de Muertos, pues lo que hace es toda esta mezcla de emociones. Y bueno, pues los lugares más famosos donde se lleva a cabo el Día de Muertos, pues es Oaxaca, que es quizá el estado más tradicional de México. Pátzcuaro, que está en el estado de Michoacán. Pátzcuaro es un lago y en el centro tiene una isla que se llama Janitzio. Nunca he tenido la oportunidad de ir a Pátzcuaro en Día de Muertos, sí lo he visitado en otras épocas del año, pero ahí la celebración se pone tan buena y es tan bonita que la transmiten en televisión. Entonces, como es un lago, la gente va en sus canoas, va con sus redes con las que pescan el pez blanco, y llevan antorchas, y es una ceremonia muy muy bonita, y por esa razón la transmiten en la televisión. En la capital de México, la Ciudad de México ya es una ciudad muy grande, se han perdido muchas tradiciones, pero siguen habiendo pueblos muy pequeños dentro de la ciudad que aún conservan esa esencia de las tradiciones antiguas. Uno de estos barrios es Mixquic. Por si algún día tienen la oportunidad de visitar la Ciudad de México y lo hacen en Día de Muertos, bueno, y no pueden ir hasta Oaxaca porque está muy lejos, o a Pátzcuaro porque es lo mismo, pues van a Mixquic, ¿no? Que pueden llegar hasta el metro. Hay muchas variantes de la celebración del Día de Muertos. En Hidalgo, no en la región en la que yo vivo en lo que se llama el Valle del Mezquital. Hay otra región que se llama la Huasteca, que tiene un clima más bien tropical. Ahí se celebra el Xantolo, que es una palabra de origen náhuatl. La verdad no sé qué significa, porque lo que nosotros hablamos es ñañú, y nosotros también tenemos nuestra propia versión del Día de Muertos, y ya les hablaré de ello. Y bueno, también está la celebración que se hace en la península de Yucatán, que tiene elementos mayas. Muchas personas piensan que la cultura mexicana como que es española más mexica, y en realidad es española más mexica en algunos lugares, más maya en otros lugares, más otomí en otros lugares, más tarasca, ¿no? Que es en el caso de... ¿en qué me quedé?
en que en realidad la cultura mexicana es una mezcla de lo español con un montón de culturas precolombinas. Y bueno, pues no solamente hay un estado de ánimo que se induce en esta época del año, sino que en los días previos a la celebración también cambia el paisaje en México. Los campos normalmente son de color verde por los maizales, por las verduras que ahí se cosechan, que ahí por todo esto de la agricultura. Pero en esos días los campos cambian de ese color al color naranja de la flor de cempasúchil, o al color magenta de la flor que se llama cresta de gallo, mano de león, cordón de obispo, etc. Y no solo eso, sino que en el Día de Muertos también hay elementos que no se encuentran en otro día del año: la comida, los altares, y bueno, ya les hablaré de ello. Primero está el cempasúchil, es que la flor que identifica al Día de Muertos. Es esta flor que está emparentada con los crisantemos, y el origen de su nombre es el de flor de 20,000 pétalos, porque tiene un montón de pétalos. Bueno, no serán 20,000, pero supongo que se refieren a que es un número muy grande. Esta flor es muy aromática. Si uno la presiona, saca un aceite que es muy volátil y tiene un olor muy, muy reconocible. Esta flor se utiliza porque con ella uno la deshoja, y desde la casa hasta la tumba del muerto uno va haciendo un caminito, y como esta flor tiene el color de la luz, pues ilumina el camino de regreso del muerto de su morada hasta la casa. Entonces por eso se utiliza la flor de cempasúchil, y también se pone en los altares y en las ofrendas. Otro de los elementos tradicionales es el altar. Los altares tradicionales, especialmente el otomí, que es de la región de donde yo provengo, tiene 7 niveles. Entonces, en el nivel superior, a ver si se puede mostrar, aquí está. En el nivel superior se pone la imagen del santo al que uno le guarde más devoción, que normalmente es la Virgen de Guadalupe, porque el Día de Muertos y la peregrinación guadalupana, creo yo, son las 2 celebraciones más grandes del sincretismo mexicano, y para la gente en México, la Virgen de Guadalupe es un símbolo muy importante. Bueno, pues aquí arriba va el santo al que uno le guarde más devoción. En el segundo escalón está dedicado a las ánimas del purgatorio. Estas son las almas que le van a dar permiso al alma del difunto para que pase y pueda llegar al mundo de los vivos. Si uno no le dedica su escalón a las ánimas, bueno, las ánimas se van a enojar y no permitirán el paso del alma del muerto al mundo de los vivos. Después está la sal, que es para purificar el alma del difunto. El alma del difunto viene, pues del reino de los muertos, y no puede llegar así como así. Tiene que pasar por un proceso de purificación para poder convivir con este mundo. Luego ponemos el pan de muerto, que también es una expresión de la combinación de la cultura española con la cultura mexicana, con la cultura mexica. Ya les mostraré unas imágenes del pan de muertos, pero nace originalmente como un sustituto a los sacrificios humanos. Finalmente se ponen los alimentos que el muerto disfrutaba en vida. Entonces, pues es la parte más divertida, porque uno se esmera mucho en eso. Al día siguiente, ya cuando termina la visita del muerto, uno se puede comer la comida, dependerá de la región. En casi todas se puede comer al día siguiente, en algunas está prohibido. Y lo que dicen es que si uno se come la comida que estaba ahí en el altar, al día siguiente ya no tiene sabor, porque lo que pasa es que el muerto llega y recoge la esencia de la comida, eso es lo que come, y el resto lo deja para que los vivos pues se la coman o la desechen.
En la parte de abajo están las fotografías de los difuntos, que bueno, las familias ponen para recordar a las personas que ya se fueron. Y al final ponen una cruz. La cruz normalmente la hacen de tejocotes, que bueno, yo no sé si conozcan esa fruta por acá, creo que no, o de limas. Y esto es pues para indicar que ya han llegado a su hogar, a lo que fue su hogar. Bueno, en los panteones lo que uno hace es que va, limpia las tumbas, las adorna con estas flores que ya les he dicho, pone sus veladoras, ahí empieza el caminito de cempasúchil, y lo que hacen muchas personas es que hacen una vigilia para esperar a sus difuntos. Únicamente pueden hacer esta vigilia las personas que perdieron un familiar 2 años antes. Si la persona la perdió durante ese año, perdió a su familiar, no lo puede hacer porque estas almas no regresan al mundo de los vivos, sino que se dedican a ayudar a los muertos de años anteriores para que lleguen a nuestro mundo. Bueno, primero llegan los niños, son los primeros en llegar, y ya después llegan los adultos. Bueno, pues aquí está el pan de muerto. Esto que ven aquí es una representación de los huesos representa a los sacrificios humanos que se hacían antes, y bueno, pues ya después se sustituyen con el pan que llega de España. Solamente se come en el Día de Muertos, es un pan muy rico, todos esperamos esta época porque este pan es muy sabroso. Depende de la región, el sabor. En el centro de México sabe más a naranja. En Oaxaca, por ejemplo, el pan es un poco más seco, pero también es muy sabroso. Y bueno, pues ese es el pan de muerto. También se preparan golosinas que son únicas de esta época del año. Unas de ellas son las calaveritas de azúcar o las calaveritas de chocolate. En la frente se escriben varios nombres y estas se ponen en los altares pues para identificar a las personas que se fueron, ¿no? También es una reminiscencia de los sacrificios humanos que se hacían antes en México precolombino, y hay otros dulces como el dulce de calabaza. Bueno, pues el Día de Muertos en México también está presente en la literatura. Lo que nosotros hacemos son, no sé si las conocían, son las calaveritas literarias. Son composiciones cómicas sobre los muertos. Ya últimamente se hace más que nada como hacia la política o hacia personajes famosos. En parte es como una forma de expresar el descontento de manera un poco velada, de las pocas oportunidades que se tiene para criticar con palabras duras, ¿no? lo que hacen los personajes de la vida pública. Y el ejemplo que pongo aquí es el de José Guadalupe Posada, que inventa el término de la Catrina, que es la imagen que está en la parte, que es la imagen de fondo. Y bueno, pues la Catrina originalmente no formaba parte del Día de Muertos, pero en la Revolución Mexicana él inventa esto y se integra de manera casi natural a las celebraciones del Día de Muertos. Y ahora lo que hace la gente joven es que en estos días se pinta de Catrina o se pinta de Catrín. Catrín significa en México que, bueno, es una persona adinerada, y era una manera de hacer una sátira de la vida tan desenfrenada y frívola que tenían las clases altas. Y bueno, pues las palabras de estación que proponemos para el Día de Muertos, pues primero que nada es el cempasúchil. Digo, es una flor que solamente está en esos días. Crece en otras épocas del año, pero solamente las plantan para que se cosechen en esos días. La flor que se llama mano de león, hay otras como la flor bola de hilo. No he puesto aquí otra flor, pero también es la flor de nube. Las calaveritas, tanto literarias como las de dulce, el sahumerio o copal, incienso, no sé cómo se conozca por acá, pero es el que sirve para purificar el ambiente. Los altares, que ya se los he enseñado, el pan de muerto, los tejocotes, la fruta que pongo aquí de fondo, el dulce de calabaza, creo que repetí altares, más bien era ahí las tumbas adornadas, y las ofrendas que uno da a los muertos. Puse aquí algunos ejemplos
Los dos primeros son míos, el tercero es de la compañera Roxana Dávila, y bueno, pues le pedí su permiso a Antoca para poner uno que él presentó a los Juegos Florales, pero que a mí me parecía muy de Día de Muertos. Y bueno, pues con eso termino mi presentación. Muchas gracias por haberme escuchado. Muy bien, cuando has dicho, no sé si es que no me he dado cuenta, que la quinta estación que nosotros tenemos en España. Ah, sí. En España no es solo en Albacete. Ah, solo en Albacete. La quinta estación es algo que inventó el AGA, y son un concurso de Senrius que se hacen. Y entonces le hemos puesto la quinta estación y es la que se... Entonces cuando haces algo referido a feria, entre nosotros nos podemos referir a la quinta estación. Pero bueno, no en España se hace, en otros lugares de España se hacen también ferias y será... Sí, pero es la nuestra, la feria nuestra, la de septiembre, esta es de septiembre. Ya, sí, ayer me comentaron que llegan un montón de personas, sí, casi 5 veces más la población de esta ciudad, entonces seguramente se inundará de personas fuereñas, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues ahí está el micrófono. ¿Ya está? Bueno, pues muchas gracias. Creo que esta era la última, ¿verdad? Con estos programas, recogiendo todas las ponencias que se han ofrecido en el 7º Encuentro Internacional en Albacete, Radio ELA quiere reconocer la gran labor de esta asociación albaceteña en favor del haiku. Ya sabéis, en el canal de YouTube, ELA Hojas en la Acera, podéis oír todas ellas conforme se vayan publicando. Si queréis estar atentos a estas publicaciones, solo tenéis que suscribiros al canal. Y también podéis descargaros los MP3 en el blog de Radio ELA. Bueno, pues solo me queda despediros. Sed felices sin más. Hasta el próximo programa.